No ha quedado ni rastro del puente que día a día utilizan estos vecinos para acceder a Sant Swain. Las intensas lluvias de los últimos días hicieron desbordarse a este río Sant Swain, dejando incomunicado al pueblo que lleva su nombre. Este puente, que era la principal vía de acceso a él, no resistió la fuerza del agua y ahora se han habilitado algunas vías alternativas para que los vecinos puedan llegar hasta él. Lo más efectivo, dicen, es tratar de cruzar caminando. Soy vecino de aquí y eso, nada, pues ya veis lo que pasó con la riada y así. Y ahora andamos bastante mal para subir y bajar del pueblo, porque hay otro puente un poco más arriba que también no lo ha tirado, pero está lleno de chopos y eso, y no hay acceso. Los estragos de la tormenta quedan patentes en toda la comarca. Esto costará, pero a ver qué soluciones nos dan, porque desde luego estar hora y media pues por ahí pues no es mucho. El agua no respetó nada a su paso. Bueno, yo vivo encima del Maño. Estaban mis padres, mi hermana y unos clientes y se subieron corriendo para la terraza porque entró el agua por la puerta y empezó a devorar todo, o sea, a una altura así, y está el bar pues todo devoradísimo. Los operarios trabajan ya para restablecer la normalidad lo antes posible. Con ayuda del pueblo, que la verdad es que estamos súper agradecidos con todos porque nos han ayudado muchísimo, o sea, ayer es que bajó todo el pueblo. Sin la ayuda de ellos yo creo que no hubiera sido posible esto. Pero ellos tardarán un tiempo en olvidar lo vivido.